Bienvenido a la capacitación de uso y cuidado de la barredora Advanced SW8000. La SW8000 proporciona una excelente captura de desechos con un control constante del polvo en toda la ruta de barrido con características innovadoras como Dust Guard. Todo esto se logra en una máquina segura, fácil de usar y cómoda. La plataforma SW8000 se basa estrechamente en su predecesor, la Xterra. De hecho, las operaciones son tan similares que el entrenamiento Xterra se utiliza como la columna vertebral de este módulo SW8000. Cuando se hace referencia a la Xterra en el entrenamiento, simplemente cambie este nombre en su mente por la SW8000, ya que la operación y la funcionalidad son las mismas. La principal diferencia entre la Xterra y la SW8000 está relacionada con el motor para fuentes de combustible LP y gasolina. La SW8000 utiliza un motor Kubota industrial que proporcionará una fiabilidad superior, un mantenimiento reducido y, por lo tanto, un menor costo de propiedad. Esta capacitación proporcionará al operador una introducción a la SW8000, los pasos diarios de uso de la máquina y los pasos de mantenimiento y cuidado de rutina para la máquina. Este curso no pretende ser un sustituto del manual del operador que se envía con la máquina. Es importante que lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad y operación del manual. Hacerlo asegurará años de operación eficiente y un rendimiento óptimo de su máquina. Esta capacitación siempre estará disponible en línea en Nilfisk University y puede remitirse nuevamente en el futuro a medida que surjan preguntas. Al completar con éxito este curso, usted podrá identificar los principales componentes y sistemas de la máquina, explicar todos los botones y palancas de la interfaz de usuario, explicar cómo activar los sistemas de movimiento, barrido, control de polvo y volcado, comprender la funcionalidad cepillos apagados en punto muerto, identificar las características de seguridad de la máquina y cómo usarlas, explicar cómo barrer de manera segura y eficiente, explicar las tareas y controles de mantenimiento regulares y cómo completar estas tareas. Esta tabla de contenido puede ayudarlo a navegar de manera eficiente a un área específica sobre la que puede tener una pregunta en el futuro. La capacitación seguirá este orden. Componentes y sistemas. Esta sección proporcionará una descripción general de la máquina SW8000 y las áreas de la interfaz del operador. La sección del proceso de limpieza diaria recorrerá lo que hace cada una de las funciones en la SW8000 y los pasos para activar y usar estos sistemas de manera segura. Las áreas cubiertas son control de movimiento, activación y desactivación del sistema de barrido, activación del control de polvo, volcado de tolvas y finalmente barrido eficiente y seguro. La sección final será actividades de mantenimiento de rutina. El propósito de la barredora eléctrica SW8000 es dar seguridad y eficiencia, barrer o mover los desechos con el cepillo principal y los cepillos laterales, captura desechos para su eliminación posterior, esto se hace en la tolva, y controla el polvo durante el proceso de barrido. Esto es lo que la barredora realiza en sus funciones básicas. Los siguientes sistemas trabajan juntos para alcanzar su propósito. Componentes y sistemas. Sistema de barrido. Cepillo principal. Es la parte de la barredora que mueve los escombros mecánicamente a la tolva. Cepillo o cepillos laterales, dependiendo de la configuración de la máquina. La parte de la barredora permite la limpieza de bordes y aumenta la ruta de barrido general. Los cepillos laterales no arrojan escombros directamente a la tolva, sino que mueven los desechos hacia el camino del cepillo principal para ser arrojados a la tolva. Sistema de la tolva. Captura los desechos barridos y los mantiene hasta su posterior eliminación. La tolva tiene una altura de descarga variable de hasta 60 pulgadas. Sistema de control de polvo. La SW8000 tiene la mejor capacidad de control de polvo de su clase, con un sistema que, a diferencia de la mayoría de las barredoras, puede comenzar con los cepillos laterales, que son los principales responsables de las emisiones de polvo fugitivo con una barredora mecánica. La SW8000 logra su control de polvo a través de su sistema de control de polvo de 5 etapas Dust Clear. Etapa 1. La supresión del polvo del cepillo lateral Dust Guard ataca a la mayor fuente de polvo fugitivo, los cepillos laterales. Esta es una función opcional, pero recomendada y que se puede actualizar en campo. Las 4 etapas restantes son estándar en todas las máquinas SW8000. Etapa 2. Cámara del cepillo principal con aspiradora.
El faldón alrededor del cepillo principal contiene polvo, el cual se aspira y se lleva a la tolva para evitar que se escape el polvo. Etapa 3. Flujo de aire. El flujo de polvo y aire del cepillo principal, como lo indican las flechas rojas que fluyen en la imagen. Cambia las direcciones en la tolva, permitiendo que la mayoría del polvo se asiente en la tolva. Etapa 4. Filtro de polvo de tecnología nanofibra captura cualquier polvo restante con una eficiencia de 98% en partículas de 0.3 a 1 micrón de tamaño. Etapa 5. El sistema de restauración de flujo de aire es un mecanismo vibrador que elimina la mayoría del polvo filtrado del filtro para mejorar el flujo de aire y el control del polvo. El flujo de polvo está contenido exclusivamente en la tolva y solo se necesitan 2 sellos extremos con el sistema para garantizar un control del polvo excelente y simple. Sistema de energía. El motor, los sistemas de potencia hidráulica y el tanque de combustible residen debajo de las cubiertas rotomoldeadas fácilmente desmontables. Las fuentes de energía disponibles incluyen LP, gasolina y diésel. Todas las operaciones de la barredora, incluida la descarga de la tolva, se pueden completar de manera segura y cómoda desde la zona de confort del operador. Toda la interfaz y la funcionalidad del operador se cubrirán en esta capacitación. La SW8000 está construida de polietileno rotomoldeado resistente que es fácil de limpiar. Nunca se oxidará y, al igual que los parachoques de la mayoría de los automóviles actuales, absorberá el impacto que protege la máquina y el operador para una mayor seguridad y un menor tiempo de inactividad. Debajo del cuerpo rotomoldeado se encuentra un marco de acero soldado de gran calibre que proporciona el esqueleto estructural para la máquina. Literatura. La máquina se envió con información vital impresa sobre el funcionamiento, las piezas de repuesto y el servicio. Usted deberá guardar estos manuales en un lugar seguro para futuras referencias. Esta es una vista general del área de la interfaz del operador. Asiento y descansabrazos. Volante. Rueda de inclinación opcional disponible. Excelente maniobrabilidad con la rueda giratoria trasera de 90 grados para una maniobrabilidad máxima que permite la máquina se vuelva muy maniobrable. Pedal de control de movimiento. Freno con freno de estacionamiento integrado. Palanca de acoplamiento de la varita de soporte de seguridad de la tolva. Tablero con interruptor de encendido. Palanca de activación del sistema de barrido. Esta área también contiene el mecanismo principal de ajuste de la altura del cepillo. Interruptores de activación para opciones como control de polvo de cepillos laterales, dust guard y señales de giro. Y finalmente, los interruptores automáticos que solo se utilizan para el servicio. El asiento estándar incluye el descansabrazos derecho, que hace que el funcionamiento sea cómodo y que gire hacia arriba para que sea más fácil subirse y bajarse de la máquina. El asiento es ajustable hacia adelante o hacia atrás usando la palanca de liberación. La SW8000 incluye mucho espacio para las piernas y se adapta cómodamente a operadores aún más altos. El cinturón de seguridad está disponible. Hay disponible un asiento opcional con suspensión para una mayor comodidad del operador. Esta es una gran mejora en la comodidad de la máquina. El pedal de control de movimiento controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás de la máquina. Inclina el pedal hacia adelante para avanzar. Inclínelo hacia atrás y retroceda. La velocidad es proporcional a la distancia de empuje del pedal en cualquier dirección con una velocidad máxima de 9 millas por hora en dirección hacia adelante. La SW8000 utiliza el freno hidrostático. Cuando suelta el pie del pedal, la máquina se detendrá rápidamente gracias a su diseño de sistema hidráulico. El ángulo del pedal es ajustable para la comodidad del operador al quitar y reemplazar el pin indicado en cualquiera de los orificios disponibles. La mayoría de los frenos durante el funcionamiento normal se completan con el sistema de freno mecánico en el pedal de movimiento. El freno mecánico se usa principalmente como freno de estacionamiento, pero está disponible con un sistema de freno independiente y redundante para mayor seguridad. El pedal de freno, situado a la izquierda del pedal de movimiento, como en un carro, consiste en frenos de tambor mecánicos en las ruedas delanteras. El pedal de freno incluye un freno de estacionamiento incorporado en este pedal. Para enganchar, empuje hacia abajo el freno. Active la traba del freno en el pedal del freno en la parte delantera del pedal con la punta del pie. Soltar presionando el freno nuevamente.
tablero del operador contiene información visual, así como un panel táctil de interfaz con botones lo suficientemente grandes como para activarse con guantes de trabajo. El tablero se presenta con el medidor de horas de la máquina y la información del medidor a la izquierda y los interruptores a la derecha. Los botones se han agrupado de forma lógica para ayudar al entrenamiento del operador. Los grupos incluyen el sistema de barrido, el sistema de control de polvo y los interruptores del sistema relacionados con la tolva. Estas son las ubicaciones y las definiciones de los componentes del tablero. Contador de horas o medidor. La máquina estándar incluye solo un medidor de horas. El paquete de medición opcional proporciona información adicional sobre el motor y el nivel de combustible. El paquete de medidor de máquina LP no incluye la lectura del nivel de combustible que se muestra aquí, pero sí incluye una luz de advertencia de combustible baja, lo cual está indicado aquí. Con una máquina de LP, cuando se apaga esta luz, usted deberá proceder inmediatamente a reemplazar el tanque, ya que cuando se enciende, usted tendrá entre 5 y 10 minutos de funcionamiento antes de que se quede sin combustible. El resto de los iconos del tablero son: indicación de servicio del motor. Cuando se encienda esta luz, se requerirá servicio. Indicación de bujía incandescente, para unidades diésel no utilizada en otras máquinas de combustible. Bocina. Luz de la cabeza en el interruptor de apagado. Revoluciones por minuto del motor. El interruptor alterna las revoluciones por minuto del motor entre parado y revoluciones por minuto de trabajo. El motor se detendrá después de 20 segundos de inactividad para ahorrar combustible y reducir el ruido y la contaminación del aire. La mayoría de las operaciones en la máquina, como el barrido, no funcionarán a menos que la máquina tenga las revoluciones por minuto en funcionamiento. Activación del cepillo lateral. Los cepillos laterales se encenderán automáticamente cuando se active el cepillo principal. Esto se puede usar para desactivar los cepillos laterales. Interruptor de ventilador de control del polvo, que también es el interruptor de derivación de barrido húmedo. Este interruptor no controla el sistema de niebla del cepillo lateral Dust Guard. El ventilador de control de polvo se activará automáticamente cuando se active el cepillo principal. Agitador de filtro, temporizado de 20 segundos. El ventilador de aspiración se apagará durante un ciclo de agitado. El sacudidor del filtro también se ejecutará cada vez que el cepillo principal se eleve a la posición de transporte. El sistema de tolva incluye elevación de la tolva. Los cepillos se desactivan automáticamente cuando la tolva se eleva y la velocidad de transporte se reduce por seguridad. La luz de indicación de elevación de la tolva se encenderá tan pronto como la tolva comience a elevarse y se apagará cuando la tolva vuelva a bajar completamente. Botón inferior de la tolva. Botón de apertura de la puerta de la tolva. Cierra la puerta de la tolva. La puerta de la tolva se cerrará automáticamente tan pronto como la tolva comience a elevarse para evitar que se arrojen residuos al suelo por error. Indicación de temperatura de tolva alta, para usar con la opción de temperatura de tolva alta que puede detectar un incendio en la tolva. Este último icono es un recordatorio de que todos los operadores deben estar entrenados adecuadamente antes de operar este equipo. Encendido del motor. Para modelos de gas y LP, deberá girar la llave en sentido de las manecillas del reloj hasta que el motor se enganche y luego usted soltará la llave. Para las versiones LP, si el motor gira pero no se engancha, verifique que el tanque LP tenga combustible y que las válvulas estén abiertas. Para los modelos diésel, hay un interruptor de encendido diferente que incluye una posición de precalentamiento del calentador común con los motores diésel. Deberá girar la llave en sentido contrario del reloj y manténgala presionada para activar el circuito de los calentadores. Se encenderá una luz de indicación de encendido en el tablero de instrumentos para mostrar que el circuito de calefacción está activo. La luz indicadora de Glow Plug, bujía incandescente, se apagará cuando el sistema esté precalentado adecuadamente. Deberá girar la llave en sentido de las manecillas del reloj hasta que el motor se enganche y suelte la llave. Con todos los tipos de motor, gire la llave en sentido antihorario para apagar el motor. La SW8000 incluye una característica de seguridad que evitará que el motor de arranque se active a menos que el pedal de movimiento de la máquina esté en la posición neutral. Esto evitará movimientos inesperados de la máquina cuando se inicie por primera vez. Si intenta encender el motor, pero el motor de arranque no se activa, asegúrese de que el pedal de movimiento esté en posición neutral, moviendo el pedal hacia adelante y hacia atrás y vuelva a intentarlo. La palanca de activación del sistema de barrido se encuentra en el brazo derecho del operador. Esta palanca única permite que el operador active el cepillo principal,
cepillo lateral, puerta de la tolva y sistema de control de polvo con un solo movimiento. Sin embargo, los cepillos no se encienden automáticamente cuando se activa la palanca porque la SW8000 tiene la característica de seguridad cepillos apagados en punto muerto o neutral, que solo permite que los sistemas antes mencionados se activen cuando la máquina esté en movimiento. Esta característica también aumenta la vida del cepillo. Hay dos posiciones de barrido para la palanca de activación del cepillo principal. La primera es la posición restringida y para la mayoría de las aplicaciones será donde se usa el cepillo principal, ya que proporciona un barrido excelente sin un desgaste excesivo del cepillo. La segunda posición es la posición de flotación libre y se utiliza para barrer superficies irregulares donde el cepillo debe ser más bajo para llegar a los saltos en el pavimento. El motor debe estar en el nivel de revoluciones por minuto en funcionamiento para permitir que el sistema de control de barrido y polvo se active. Si hay bajas revoluciones, verifique el interruptor de conejo y tortuga en el tablero para que el motor funcione en revoluciones por minuto. Esto se puede hacer con una palanca del cepillo en una de las dos ubicaciones de barrido. Cuando se usa un cepillo, debe bajarse para lograr un barrido adecuado. Cuando se instala un cepillo nuevo, debe ajustarse a la posición 5 en el indicador de desgaste del cepillo principal. A medida de que se desgasta con el tiempo, la perilla debe moverse hacia adelante. La configuración de la altura del cepillo principal se cubrirá en el mantenimiento de rutina. Una nota clave para recordar sobre la altura del cepillo es que el mejor rendimiento de barrido es cuando las cerdas del cepillo golpean ligeramente la superficie. Si el cepillo está bajo, el rendimiento no mejorará y se desgastará mucho más rápidamente. Advertencia: nunca pase debajo de una tolva elevada sin cerrarla de manera segura con un elemento mecánico. La varita de soporte de la tolva de seguridad, indicada aquí, debe estar siempre en su lugar antes de pasar por debajo de la tolva. El acoplamiento de la varita de soporte de la tolva de seguridad de la SW8000 se puede completar rápidamente y sin abandonar la posición del operador, por lo que no hay ninguna razón para no utilizarlo. Para involucrarlo, levante completamente la tolva usando el touchpad del tablero. Enganche la palanca de la barra de apoyo de seguridad deslizando la palanca de acoplamiento hacia atrás. Baje la tolva hasta que se bloquee. Cuando usted quiera liberarlo de nuevo, levante la tolva y deslice la palanca hacia adelante. Interruptores de activación de opción. Estos interruptores se encuentran a la derecha del volante y se utilizan para activar funciones opcionales que incluyen girar el interruptor de señal, interruptor de 3 posiciones, izquierda, derecha y apagado, interruptor intermitente, activación del sistema Dust Guard opcional. Si el interruptor Dust Guard está en la posición de encendido, no comenzará a funcionar hasta que el cepillo principal se active con el movimiento de la máquina y se apagará automáticamente cuando el movimiento de la máquina se detenga, igual que el sistema de barrido. El sistema Dust Guard no se activará si el cepillo principal no está activo. Para acceder al filtro y al agitador del filtro, deberá levantar la tolva liberando los 2 cerrojos en las esquinas delanteras de la campana. Levante la tolva y coloque la varita de la tolva ubicada en el lado izquierdo mientras mira la máquina desde la parte delantera. El extremo de la varita atraviesa el orificio de la palanca pintada en rojo en el lateral de la campana de la tolva. El filtro del panel estándar es un material de celulosa ultra web que es de color azul claro. Existe una versión opcional tolerante al agua hecha de Spun Bond Ultra Web, que es de color blanco. Si el control del polvo de su barredora alguna vez disminuye, es posible que este filtro necesite reparación. Un soporte de filtro, bloqueado por 4 perillas apretadas a mano, bloquea el filtro firmemente en su lugar para evitar fugas de polvo. El motor del agitador del filtro funciona con el soporte del filtro para eliminar el polvo y restaurar el flujo máximo de aire y optimizar el control del polvo. La eliminación del filtro del panel es fácil y toma menos de 1 minuto. Afloje las 4 perillas, deslice el soporte y almacénelo como se muestra en la imagen y retire el filtro del panel. Invierta estos pasos para reinstalar después de la inspección o el reemplazo. Asegúrese de alinear correctamente los sellos y sujetar el filtro en su lugar con el soporte. Mientras que la tolva está hacia arriba, revele los mandos de ajuste de la altura del cepillo lateral indicados por las flechas en la imagen. Dust Guard es una función opcional que trata el polvo generado por el cepillo lateral. La imagen inferior es un primer plano del sistema de boquillas Dust Guard. Dust Guard
Funciona emitiendo una fina neblina de agua como una niebla que envuelve el cepillo lateral y suprime el polvo en el cepillo lateral. Dust Guard reducirá significativamente la cantidad de polvo del cepillo lateral creada al dejar el piso seco y listo para su uso inmediato. El tanque de 14 galones para Dust Guard está ubicado en el lado izquierdo de la máquina y se muestra aquí con la tapa del puerto de llenado de agua eliminada. Con cepillos laterales dobles y la boquilla Dust Guard estándar, obtendrá alrededor de 3 a 3.5 horas de barrido completo de control de polvo en el camino por tanque. La SW8000 se diseñó con acceso a servicios como uno de los objetivos clave. El resultado es Max Access, que proporciona un acceso completo al motor de la máquina. Para tener acceso total hay 3 cubiertas para el cuerpo extraíbles. La cubierta del asiento, para abrir, empuje la lengüeta del mecanismo de bloqueo hacia la izquierda e incline el panel del asiento hacia la derecha. Esto revelará el combustible y los tanques hidráulicos. La cubierta del motor se mantiene en su lugar por la cubierta del asiento, por lo que primero debe inclinar la cubierta del asiento. Al inclinar la cubierta del motor, se revelará el motor, el radiador y el enfriador de aceite hidráulico. El tanque Dust Guard se puede quitar abriendo la lengüeta de bloqueo y levantando el tanque. Si el sistema Dust Guard está equipado, asegúrese de desconectar la línea de agua. Al extraer el tanque, se proporcionará acceso completo al bloqueo de válvulas hidráulicas y a las bombas y batería. Si la tolva está levantada, el escuelle que se muestra en la imagen se puede quitar sin herramientas al quitar los tornillos de mariposa que mantienen esta barrera en su lugar, lo que proporciona un mayor acceso al sistema hidráulico. Esta sección del entrenamiento cubrirá los pasos para la limpieza diaria con la barredora SW8000. La información que cubriremos será de la siguiente manera: inspección del cepillo, inspección del equipo, activación del sistema de barrido, eficiente barrido seguro, limpieza del equipo. Para que el equipo mecánico funcione de manera segura y adecuada, es importante inspeccionar el equipo antes de su uso. Si se encuentran problemas, programe un horario para resolver el problema si no puede resolverlo de inmediato. No use una máquina si hay problemas de seguridad identificados o si hay un problema que podría dañar la máquina. Los controles diarios recomendados incluyen: nivel de aceite hidráulico. Abra la cubierta del asiento y siga las instrucciones en el tanque hidráulico para verificar el nivel de aceite hidráulico. Nivel de aceite del motor. Abra la tapa del motor y use una varita de aceite para verificar el nivel. Verifique que los ganchos del radiador del motor y del enfriador hidráulico estén limpios de residuos. El enfriador hidráulico se puede inclinar para ayudar con la inspección y la limpieza. Si no está limpio, purgue con una manguera de aire para asegurar una refrigeración adecuada del sistema. Cepillos principales y laterales. Levante y bloquee la tolva. Esta es la forma más fácil de obtener acceso al cepillo principal para su inspección. Verifique que el cepillo principal esté libre de cualquier residuo envuelto. Si se adhiere cualquier residuo alrededor del cepillo, quítelo para evitar puntos planos en las cerdas. Mire los cepillos laterales y asegúrese de que no haya material enrollado alrededor del motor del cepillo. Una vez que las cerdas del cepillo principal y lateral son la mitad de la longitud original de la cerda, es hora de reemplazarlas. Verifique también que la zona alrededor de la cámara del cepillo no esté demasiado gastada o dañada. Verifique el nivel de combustible. Para máquinas LP, mire en la ventana debajo del asiento del operador que se indica a la derecha y mire el medidor del tanque LP. Un tanque completo de 33 libras, equivalente a 14.9 kilogramos, proporcionará alrededor de 7 horas de barrido. Para las máquinas de gas y diésel, haga clic en la tecla de la posición de funcionamiento. Si se necesita combustible, llene el tanque que se encuentra debajo de la cubierta del asiento del operador. Camine alrededor de la máquina y busque cualquier cosa que no esté bien con la máquina. Busque fugas, daños, partes sueltas, baja presión de neumáticos, si el polvo se filtra más allá del filtro del polvo, etc. Verifique que el sistema Dust Guard esté equipado y vuelva a llenar el tanque de agua. Para comenzar a barrer, primero siéntese en el asiento y ajústelo para una comodidad adecuada y coloque el descansabrazos lateral. Encienda la máquina. Ajuste el motor a altas revoluciones por minuto presionando el botón tortuga o conejo en el tablero. Verifique que el freno de estacionamiento esté apagado presionando el freno. Si estaba encendido, se liberará una vez que se presione. Use el pedal de control de movimiento para conducir al área a limpiar.
Maneje siempre de forma segura y bajo control. Si necesita remolcar la máquina a una ubicación diferente, conduzca la máquina hasta el remolque y realice una maniobra segura utilizando las 4 ubicaciones de amarre indicadas en las etiquetas azules. Para cargar y descargar desde un remolque, ayude a que la tolva se eleve aproximadamente un pie para ayudar a la tolva a despejar la transición de la rampa al remolque. Para comenzar a barrer, asegúrese de que el motor esté configurado a las revoluciones por minuto de trabajo. Mueva la palanca de activación del sistema de barrido a cualquiera de las ubicaciones hacia adelante. La ubicación cepillo restringido a la derecha debe ser la ubicación más típica para mover la palanca. Esto completará una serie de tareas que incluyen bajar y encender los cepillos, apertura de la puerta de la tolva, activando el sistema de aspiración de control de polvo. Active Dust Guard si está equipado y si el interruptor Dust Guard a la derecha del volante está activado. Mover la palanca de activación de barrido activará los sistemas, pero no se activarán hasta que la máquina esté en movimiento. Esta es la función cepillos en punto muerto o neutral, y mejora la seguridad y reduce el desgaste de los cepillos. Si la máquina no se usa durante más de 20 segundos, el motor volverá a revoluciones por minuto en aspiración. Para comenzar a barrer de nuevo cuando esto ocurra, presione el botón de tortuga o conejo en el tablero de mandos para establecer las revoluciones por minuto en el nivel de barrido y comenzar a barrer de nuevo. Desactivación de barrido. Regrese la palanca de activación del sistema de barrido a la posición de apagado que se muestra en la imagen y se apagarán todos los sistemas indicados anteriormente. Además, el filtro temporizado de 20 segundos completará un ciclo de sacudida para despejar cualquier residuo que quede atrapado en el filtro al barrer. La barredora SW8000 tiene un excelente control de polvo y debería poder barrer prácticamente en todas las aplicaciones, dejándolas libres de polvo, ayudada de un mantenimiento adecuado. Mejores prácticas de control de polvo. Use un sistema de aspiración para control de polvo cuando barra. La única excepción aquí es si hay agua estancada en el camino de barrido. En este caso, usted deberá apagar el motor de aspiración de control de polvo utilizando el interruptor en el tablero. Esto a menudo se conoce como bypass. Puente de barrido húmedo. Asegúrese de activar nuevamente la aspiradora de control de polvo después de barrer el charco. Si no apaga el ventilador de aspiración mientras barre en condiciones húmedas, puede provocar que el filtro de control de polvo se humedezca, convirtiendo el polvo filtrado en lodo y reduciendo así la eficacia del sistema. Utilice el sistema de control Dust Guard si la máquina está equipada, ya que los cepillos laterales pueden ser la mayor fuente de emisiones de polvo fugitivo. No use cepillos laterales si la máquina está levantando polvo en exceso. Dust Guard reducirá el polvo de los cepillos laterales, pero no la eliminará. Opere el filtro agitador de filtro ocasionalmente o según sea necesario. A pesar de que el sacudidor del filtro se ejecuta automáticamente cada vez que se levanta el cepillo principal, en aplicaciones polvorientas, el sacudidor del filtro deberá funcionar si la máquina comienza a liberar un poco de polvo de la cámara principal del cepillo. Mantenga el filtro del panel de polvo. Verifique que no haya agujeros en el filtro y si se ha mojado, lave o reemplace el filtro para restablecer el control del polvo. Vaciado de tolva. La tolva debe vaciarse al final o cada turno de limpieza. Diariamente deberá vaciar la tolva para eliminar la suciedad que podría dar a su máquina un olor desagradable. También deberá dejar la máquina lista para barrer al día siguiente o para el próximo turno. A su vez, necesita vaciar la tolva cuando esté llena. Para barredoras mecánicas como la barredora SW8000, será cuando comience a arrastrar residuos detrás de la máquina. Esta es la razón por la cual es importante mirar regularmente detrás de la máquina para asegurarse de que no haya residuos. Cuando sea el momento de volcar, puede barrer en la ubicación de volcado si la tolva aún no está llena. Si la tolva está llena, levanta el cepillo principal que también cerrará la puerta de la tolva que contiene los restos barridos. La barredora SW8000 tiene una tolva de altura de descarga variable que puede alcanzar hasta 60 pulgadas. Estos son los pasos para descargar la tolva. Una vez en la ubicación donde vaciará la tolva, deberá elevar la tolva a la altura necesaria con el botón en el tablero. La puerta de la tolva se cerrará automáticamente si está en modo de barrido para evitar la caída accidental de la carga antes de levantar la tolva. Muévase lentamente hacia adelante para volcar la ubicación. El diseño Clearview con tolva compensada hará ver la tolva de forma fácil y segura.
La velocidad de transporte se limita automáticamente cuando la tolva se eleva por seguridad, ya que una barredora es menos estable con la tolva levantada. Abra la puerta de la tolva usando el botón del tablero para liberar la suciedad. Si se encuentra en un lugar con mucho viento, la puerta de la tolva se puede bajar por debajo del umbral del contenedor de basura para minimizar el polvo que sopla alrededor. Si usa esta técnica, asegúrese de levantar la tolva de nuevo antes de retroceder. Si los restos que se barrieron estaban húmedos, puede tomar algún tiempo para que se caigan todos los restos. Hacer rebotar la tolva con la tolva de elevación y bajar los botones puede ayudar a liberar los restos adheridos. Baje la tolva tan pronto como esté libre de la ubicación del volcado. Estos siguientes conceptos le ayudarán a utilizar la barredora SW8000 de forma segura y productiva. Maneje cuidadosamente. Mantenga la máquina a una velocidad segura para las condiciones de operación. Observe a su alrededor en busca de posible tráfico y condiciones que podrían crear un problema. Esté atento. Controle con cuidado la ubicación del cepillo lateral derecho cuando limpia a lo largo de los bordes. El diseño Clearview del SW8000, junto con la dirección asistida estándar, permitirá al operador controlar de forma cómoda y segura la ubicación de la ruta de limpieza. Las líneas rectas largas son más fáciles y productivas. Si eso no es posible, siga algún patrón para maximizar la cobertura de barrido de manera eficiente. Dirección trasera. Planifique sus giros y mire la esquina trasera mientras navega por áreas estrechas. Planifique la superposición de varias pulgadas para evitar franjas de área perdida. Evite tener un impacto comercial evitando el camino de la producción y levantar camiones si está en una fábrica o minimizar el impacto del tráfico si está en un estacionamiento. Mire hacia atrás con frecuencia para verificar el rendimiento del barrido. Si el piso no se deja limpio, debe encontrar y abordar el problema para evitar resultados excelentes de barrido. Use control de polvo. Mejor rendimiento de barrido en condiciones secas. Si tiene que barrer un área mojada, apague el ventilador de aspiración de control de polvo para esa área. Tenga en cuenta que el cepillo principal recoge la suciedad debajo del asiento del operador. Necesita pasar por encima de los restos para recogerlo. Trate de evitar la copia de seguridad, ya que restos ligeros que aún no se han capturado quedarán atrás. Las superficies rugosas y las grietas pueden ayudar a capturar restos ligeros. Esto es muy útil para el material de embalaje y hojas. Después de un día de limpieza, es importante mantener la barredora SW8000 lista para el día siguiente de la limpieza. Deberá vaciar la tolva incluso si no está llena. Esto puede evitar que la máquina tenga mal olor y permitirá que un operador comience a barrer cuando comience el siguiente turno. Limpie la tolva si es necesario. Se recomienda limpiar la tolva con una manguera de jardín para evitar la acumulación de residuos secos. Retire primero el filtro de polvo para evitar que el filtro se moje. Verifique el nivel de combustible y vuelva a llenar si es necesario. Informe cualquier problema de rendimiento de la máquina a la supervisión para asegurar que los problemas se aborden de manera adecuada y oportuna. Ejecute el mantenimiento de rutina que se aplicará a continuación. Programe el mantenimiento de la máquina según sea necesario para cualquier mantenimiento mayor como el cambio de aceite del motor. La SW8000 está diseñada para sobrevivir en aplicaciones industriales como componentes de diseño resistente. Sin embargo, no tener en cuenta las tareas diarias de mantenimiento recomendadas eventualmente afectará el rendimiento de la barredora y posiblemente reducirá la vida útil de la unidad. Todo el servicio diario y la mayoría de las otras tareas de mantenimiento de rutina se pueden realizar sin herramientas. Consulte los manuales de su máquina para obtener más detalles sobre el programa de mantenimiento o póngase en contacto con su distribuidor Advance si tiene alguna pregunta sobre el servicio de la máquina. Recargando combustible. El tanque de combustible para todos los SW8000 está ubicado debajo de la cubierta del cuerpo del asiento. Incline esta tapa fuera del camino para ver el tanque. Para LP, unidades de propano, desconecte la conexión de combustible, levante y reemplace el tanque. El tanque está ubicado a una cómoda altura de elevación para facilitar la carga. Para gas y diésel, retire la tapa de combustible y llene el tanque con combustible apropiado en un área adecuadamente ventilada. Si se derrama combustible sobre la máquina o cerca de ella, no la utilice hasta que el combustible se haya limpiado o evaporado. Si la máquina es LP y está equipada con una cabina, abra la puerta en la parte posterior de la máquina, libere el cerrojo para deslizar el tanque y vuelva a colocarlo.
motor y el aceite hidráulico se deben revisar cada vez que se use la máquina. Para verificar el aceite del motor, incline la cubierta del asiento abierto e incline hacia atrás la cubierta del motor. La varita graduada es accesible en el lado del motor donde el operador se sienta. Para aceite hidráulico, el tanque de reserva de aceite hidráulico se encuentra al lado del tanque de combustible. Retire la tapa y revise el nivel de aceite de acuerdo con el diagrama de calcomanías. Si la parte inferior de la pantalla no está cubierta de aceite, debe agregar algo de aceite. La SW8000 usa aceite SAE 10W30 en lugar de fluido hidráulico. Esto es menos costoso que el fluido hidráulico, más amigable con el medio ambiente para su eliminación y cumple todos los requisitos del fabricante para los componentes del sistema hidráulico. Filtro de aire del motor. Un motor puede dañarse permanentemente si ingiere polvo y no funcionará correctamente si no recibe suficiente aire. La SW8000 protege el motor con un filtro de aire Donaldson de doble etapa. El sistema de filtro tiene un sensor indicador de servicio que detecta la obstrucción del filtro en función de la aspiración que ejerce en el lado del motor del filtro. Cuando este indicador se ilumina en rojo, es el momento de revisar el filtro Donaldson. Reemplace el filtro exterior del filtro de 2 etapas Donaldson en este punto, asegurándose de instalar y volver a montar la carcasa del filtro correctamente. Ajuste la altura del cepillo principal. Ajustar la altura ideal del cepillo principal otorga un mejor rendimiento de barrido y maximiza su vida útil. Las cerdas solo deben golpear la superficie, no se cavan. La mejor forma de determinar la altura óptima del cepillo es realizar una prueba de golpe. Esta prueba creará una pequeña mancha opaca en el piso de los cepillos. Por lo tanto, seleccione un lugar para que la prueba se pueda ejecutar. Ajuste el freno de estacionamiento para mantener la máquina en un solo lugar. Coloque la palanca del cepillo principal en la posición restringida. Toque el pedal de movimiento para activar los cepillos. Los cepillos se detendrán nuevamente después de unos segundos debido a que los cepillos están apagados en la función neutral. Repita la grabación del pedal varias veces para asegurarse de dejar un patrón claro en el piso. Levante el cepillo principal, quite el freno de estacionamiento y la máquina de movimiento para que pueda ver el patrón de pulido. El patrón polaco debe ser de 2 a 3 pulgadas de ancho. En este caso, el cepillo debe ser un poco más bajo para un rendimiento óptimo, pero es probable que funcione bien en un piso muy plano y sin puntos bajos. Ajuste el cepillo si es necesario. Según los resultados de esta prueba de patrón de pulido, la perilla de ajuste de desgaste del cepillo principal debe aflojarse, avanzar un poco y volver a apretarse. La prueba del patrón de pulido debe repetirse para confirmar la altura correcta del cepillo. Para remover o reemplazar el cepillo principal, abra la puerta del cepillo principal levantando el cerrojo en la parte posterior de la puerta para liberarla. La puerta puede abrirse casi 180 grados para quitarla completamente de su camino. Abra el brazo tensor, solamente ábralo. Saque el cepillo principal. Tenga cuidado ya que el cepillo principal es muy filoso en 2 áreas. El final de las cerdas es afilado, ya que las cerdas a menudo contienen metal que se afila a una punta puntiaguda contra el suelo, y el interior del cubo del cepillo es muy afilado, ya que las cerdas a menudo se grapan en su lugar. La mejor manera de manejar el cepillo es con guantes y agarrar el lado de las cerdas como se muestra en la imagen. Invertir la dirección de giro del cepillo al rotarla de extremo a extremo puede evitar el juego de cerdas y aumentar la vida del cepillo principal y mejorar los resultados de barrido. Gire de cada 8 a 10 horas para obtener la máxima vida útil y rendimiento. Reemplaza el cepillo cuando se han consumido la mitad de las cerdas. La longitud original de la cerda es menor de 3 1/4 de pulgada. Por lo tanto, reemplaza el cepillo cuando deje 1,5 pulgada de cerdas para mantener el rendimiento de barrido adecuado. Para mantener un rendimiento de barrido óptimo durante la vida útil de la máquina, utilice piezas OEM disponibles a través de su distribuidor Advance local. Instalación del cepillo principal. Deslice el cepillo parcialmente en su lugar como se muestra en la imagen. El cepillo está impulsado por un motor en el lado más alejado de la cámara del cepillo que tiene 2 ranuras que engranan con 2 dientes en el cepillo principal. Los 2 dientes del cepillo principal deben alinearse perfectamente con las 2 ranuras correspondientes del motor de accionamiento para que el cepillo se instale correctamente. Mire hacia abajo en el centro del cepillo e identifique los 2 dientes en el interior del cepillo, que se muestran aquí correctamente conectadas con el motor del cepillo. Una linterna es muy útil en este caso.
Alinee cuidadosamente los dientes del cepillo con las ranuras correspondientes en el motor antes de intentar instalarlos. Una vez que esté alineado, empuje el cepillo en su lugar. Tendrá que empujar ligeramente hacia abajo en el lado más cercano del cepillo para elevar el extremo del cepillo que se acoplará con el motor. Con un poco de práctica, puede hacerse fácil y rápidamente, y generalmente en su primer intento. Una vez que el cepillo principal esté completamente en su lugar, cierre el brazo tensor asegurándose de que los dientes en la rueda se acoplen con las ranuras en el borde del cepillo principal. Si el brazo tensor no cierra por completo, es decir, paralelo al bastidor de la máquina, entonces el cepillo no se ha instalado correctamente en el lado del motor, y deberá alinear nuevamente los dientes del cepillo y el motor. Después de que el brazo tensor se cierra por completo, cierre la puerta del cepillo y termine. Ajuste de la altura del cepillo lateral. Al igual que con el cepillo principal, el cepillo lateral debe ajustarse para sacudir ligeramente los desechos de la superficie. Tener los cepillos laterales demasiado bajos solo dará como resultado un mayor desgaste del cepillo y reducirá el rendimiento del barrido. Los cepillos laterales vienen ajustados de fábrica como inclinados para que solo toquen desde el borde exterior de la trayectoria de barrido hasta el borde frontal de la máquina. Este es el ajuste adecuado para entregar material al cepillo principal. Si el cepillo lateral se ajustara de forma plana sobre la superficie como un cepillo de restregar, no entregaría el material de manera efectiva al cepillo principal. Cada cepillo tiene una perilla de ajuste mecánico como se muestra en la imagen. La perilla de ajuste del cepillo lateral izquierdo de la máquina se encuentra debajo del capó de la tolva. Active el sistema de barrido y observe la altura de los cepillos. Si es necesario ajustar la altura del cepillo lateral, gire las perillas para realizar el ajuste correcto. Reemplazamiento del cepillo lateral. Al igual que con el cepillo principal, no se requieren herramientas para reemplazar los cepillos laterales. El cepillo se mantiene en su lugar y es impulsado por un pasador que pasa a través del bloque del cepillo y el eje del cepillo. Retire el pasador para quitar el cepillo. Para reinstalar, alinee cuidadosamente los orificios en el cepillo y el eje de accionamiento. Vuelva a instalar el pasador y cierre el clip para mantenerlo en su lugar. Inspección y mantenimiento del filtro de polvo. El sistema de control de polvo es uno de los sistemas claves en un barrido, por lo que es importante inspeccionar y mantener este sistema. Obtenga acceso al filtro levantando la campana de la tolva después de soltar los dos cerrojos en las esquinas frontales y manteniéndola abierta con la varilla de apoyo de la campana proporcionada. Busque fugas de polvo en el lado limpio del filtro. El lado limpio es el lado superior del filtro. Si hay polvo en el lado limpio del filtro, encuentre la fuente de la fuga y repárela. Para remover el filtro, afloje los 4 tornillos de mariposa indicados. No los elimine, solo aflójelos. Deslice el marco del agitador del filtro hacia arriba e inclínelo sin las pestañas que lo bloquean en su lugar. El marco puede almacenarse convenientemente sin haber desenchufado el agitador de filtro en el espacio indicado en la imagen. El filtro no debe tener barro acumulado en el lado de la tolva o en el lado sucio del filtro. Si el filtro tiene barro seco, el flujo de aire estará muy restringido, lo que degradará la eficiencia del sistema de control de polvo. Si el filtro está sucio, deberá reemplazar el filtro o lavar y secar completamente. Tenga cuidado de no dañar el medio filtrante. Después de inspeccionar o reemplazar, vuelva a instalar el filtro siguiendo los pasos anteriores en orden inverso. Mantenimiento del sistema Dust Guard. Si las boquillas Dust Guard no crean una neblina uniforme o no rocian en absoluto, primero revise los artículos fáciles. Verifique que el interruptor Dust Guard a la derecha del volante esté en la posición de encendido. Asegúrese de que el motor esté en alta revolución por minuto y que el cepillo principal esté en la posición baja con los cepillos en funcionamiento. El sistema Dust Guard también puede tardar 1 o 2 minutos en imprimirse cuando se inicia o después de rellenar. En este punto, si las boquillas están rociando de manera irregular o no está funcionando, retire la tapa amarilla y luego usted active los cepillos nuevamente. El agua debe fluir por el agujero abierto. De lo contrario, se requiere un servicio adicional y debe programarse. Si hay flujo de la manguera, entonces las puntas están obstruidas. Limpie el filtro y la boquilla. Enjuague el filtro con agua del grifo y asegúrese de que la punta muy fina en la boquilla de pulverización esté limpia. Reensamblar y probar. Reemplace las boquillas si no puede hacerlas rociar apropiadamente. Esto completa la parte de instrucción de este módulo. Después de completar satisfactoriamente este curso, usted será capaz de
Identificar los principales componentes y sistemas de la máquina. Explicar todos los botones y palancas de la interfaz de usuario. Explicar cómo activar los sistemas de movimiento, barrido, control de polvo y volcado. Comprender la funcionalidad cepillos apagados en punto muerto. Identificar las características de seguridad de la máquina y cómo usarlas. Explicar cómo barrer de manera segura y eficiente. Explicar las tareas y controles de mantenimiento regulares y cómo completar estas tareas. La siguiente parte de este módulo es un cuestionario que confirma la información transferida. Una vez que el cuestionario comience, no habrá oportunidad de regresar y revisar. Si usted desea revisar el material antes de comenzar el cuestionario, hágalo ahora. Regrese a esta diapositiva después del repaso y dé clic en continuar para comenzar el cuestionario. SC450. El propósito de esta lección es proveer al operador de la información necesaria para